equipo para servirle a Dios. Bueno, buenas tardes, Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del temor, ¿verdad? Nosotros quedamos la semana pasada diciendo una frase muy importante, ¿verdad? Que el que teme le dice a Dios: tú no eres tan poderoso como para librarme y cuidarme. Por eso cada vez que nosotros tenemos temor, debemos estar conscientes que estamos ofendiendo la santidad de Dios. Estamos ofendiendo al Dios Todopoderoso en quien hemos creído. Y por esta causa nosotros debemos desechar el temor inmediatamente que viene. Como les he dicho, no es que no vamos a tener temor, el temor va a venir, pero nosotros lo vamos a desechar inmediatamente con estas herramientas que estamos aprendiendo en este tiempo con este taller acerca del temor. Si nosotros no confiamos en Dios, el Señor queda imposibilitado de guardarnos y ayudarnos y defendernos. Sus promesas las invalidamos. Nosotros podemos conocer muchas promesas en nuestra mente, pero si no confiamos y tenemos temor, entonces esas promesas no se hacen valederas en nuestras vidas. Muchas veces nosotros recordamos: bueno, Señor, pero si tu promesa dice esto, pero en nuestro corazón hay temor, no hemos sido sanos de temor, ¿ok? Entonces esto hace una barrera para que el milagro de Dios ocurra. Y recordemos que la semana pasada decíamos, el Señor cada vez que iba a hacer un milagro decía: no temas. Cuando iba a resucitar a la niña que había muerto, le dijo: no temas, cree solamente. Entonces, como una necesidad imperiosa que tiene el Señor de que nosotros no temamos, porque Él no se puede manifestar. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ajá. No se puede manifestar. Entonces vamos y tenemos herramientas y es sencillo. En el Señor es sencillo, porque si yo les dijera: no, es que el cristiano no puede tener temor, le estoy diciendo algo que no es cierto, porque lo vamos a tener, pero lo vamos a vencer. Entonces, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y todas las herramientas que Él nos ha dado, entonces lo podemos vencer. ¿Verdad que sí se ve sencillo? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, seguimos adelante, ¿no? El temor o el miedo a la autoridad. Muchas veces nosotros enfrentamos este temor y este miedo a la autoridad, ¿verdad? La autoridad, cuando somos autoridad, nosotros debemos inspirar confianza y respeto. Si nosotros vemos que alguien nos tiene miedo, ¿verdad? No es respeto, sino miedo, entonces debemos ir a Dios a ver en qué posición de pecado estamos nosotros. Puede ser que haya falta de misericordia en nuestro corazón hacia esa persona, y entonces inspiramos es miedo y no respeto. ¿Ok? El miedo a la autoridad puede venir también por falta de sanidad en nuestra infancia, con nuestros padres, con nuestros maestros, con todo el que fue líder en nuestra vida. Entonces, si nos maltrataron, si nos hicieron daño, entonces vamos a tener una baja autoestima y el miedo va a aflorar. ¿Okay? Entonces nosotros debemos recordar que a la autoridad no se le debe tener miedo, le tenemos que tener respeto. Si nosotros vamos en el orden de la palabra de Dios, con el respeto vamos a tener confianza. Ahí es donde debemos llegar. Hay gente que dice, yo le digo: bueno, pero habla con la autoridad. No, yo no voy a hablar. ¿Por qué? Porque hay un temor. Y nosotros debemos tener esa libertad de poder hablar con la autoridad libremente. Si no lo podemos hacer, entonces hay un miedo, un temor que hay que sanar. Y tiene que ver con nuestros padres en la infancia, ¿no? Ajá. Si el grado de temor en nuestra vida es muy alto y muy fuerte, pues esto indica que el estudio de la palabra de Dios es deficiente y la comunión con el Señor Jesucristo es muy pobre. Esta mañana se habló de la revelación de la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos mucha letra, conocemos la Biblia de tapa a tapa, estudiamos mucho, que si talleres,
seminarios, todo ese tipo de cosas, pero no hay revelación. Nosotros debemos pedir al Señor la revelación de la palabra de Dios, porque la revelación inspirada por el Espíritu Santo es lo que nos va a quitar el temor en nuestro corazón. Entonces, si hay temor, vamos a analizar qué puntos estamos fallando en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la falta de sanidad. ¿Ok? Fíjense, nosotros debemos inquirir delante del Espíritu Santo para sacar la raíz. Ya eso todos lo sabemos aquí, pero es necesario que yo repita algunas cosas porque no lo estamos oyendo nosotros nada más, los están oyendo personas que esto muchas veces es nuevo para ellos, que nosotros podemos desarraigar de nuestra vida todo problema y toda planta que nuestro Padre no plantó. Porque en Mateo 15:13 dice: pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El temor es una planta que nuestro Padre Celestial no plantó y por lo tanto debemos desarraigarla de nuestro corazón. ¿Por qué? Y dar gracias a Dios, porque muchas veces nos mortificamos y decimos: oye, pero ¿por qué yo tengo estos temores? No, demos gracias a Dios, porque con lo que nosotros vamos a ser libres, con eso nosotros vamos a ayudar a los demás. Nada en el reino de Dios se desperdicia, nada. Te han pasado cosas fuertes, eso no está desperdiciado, porque Dios lo utiliza para bien, como dice Romanos 8:28, que dice: a los que sabemos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a lo que conforme al propósito son llamados. Cada situación que nosotros vivimos en esta área de temor, el Señor la va a utilizar para bien en un futuro. Fíjense, yo les he contado cosas que a mí me han pasado, testimonios, entonces eso le ayuda a los que escuchan, ¿verdad que sí? Entonces simplemente vamos a aprovechar la oportunidad de ser sanado y tener una experiencia con el Espíritu Santo para ayudar a las otras personas, porque somos llamados con un plan y un propósito de ganar las almas y discipularlas y ayudar a otros. Amén. No estamos oyendo para enriquecernos ni para ponernos como ovejas gordas, estamos oyendo para dar a los demás. Una de las cosas más hermosas que nosotros como cristianos podemos hacer es dar, discipular, ayudar. Cuando tú das, tú discipulas, tú ayudas, te dejan de venir problemas. ¿Por qué? Porque te enfocas en el propósito del reino de Dios. Y los problemas pasan rápido porque no te enfocas tu corazón, tu mente y tus pensamientos en tus propios problemas y en tu propio yo. Entonces, una de las mejores recetas para que los problemas se vayan es enfocarte en servir a Dios. ¿Okay? Fíjense que tengo un testimonio de que conocí una chica que ella tuvo una infancia terrible, ¿verdad? Metida en brujerías, espiritismo, de la práctica de sus padres, practicaban muchas cosas horribles. Y esta chica desarrolló muchos temores y pánicos, ¿verdad? Tenía miedo a estar sola, a dormir sola, a los ascensores, a los encierros, a las multitudes. Bueno, ella tenía como un supermercado de temores. Gracias a Dios ya ha vencido como un 80% esta muchacha, ¿no? Porque de verdad ha sido muy fuerte. Entonces, y después de ella estar un tiempo tratándose en la sanidad con el Espíritu Santo, sucedió que ella subió acompañada a Caracas. Entonces me decía: Mirta, me voy a probar cuán sana estoy. Entonces, bueno, subió y se dio cuenta que ya no tenía taquicardia, porque una de las cosas que le da a las personas que tienen pánico es que tienen taquicardia. ¿Okay? Ella dice que no tenía taquicardia, y cuando se montó en el metro, que le daba temor y miedo al encerramiento, a los encierros, ella dice que había poca gente y sintió paz. Dice: no, sentí paz. Pero cuando llegó la hora pico y empezó a llenarse el metro, entonces ella empezó a sentirse con mucho miedo, pero lo podía manejar, porque antes le daban crisis, lo podía manejar. Entonces, cuando estábamos hablando, ella me explicaba lo que sentía y le dije que le preguntara al Espíritu Santo, porque ella se asustaba con las aglomeraciones, ¿no?
Y entonces, mientras conversábamos por teléfono, el Espíritu Santo le recordó que cuando ella era niña, su mamá la obligaba a ir a las procesiones de los ídolos católicos. Y como ella era chiquita, niñita, ahí ella experimentaba mucho miedo a perderse de su mamá, miedo a que le quemaran el pelo y miedo a asfixiarse. De tal manera que cuando ella veía aglomeraciones, siendo ya una mujer de 40 años, ella le daba ese pánico, ese miedo, ¿no? Incluso cuando ella servía y estaba en el púlpito, cuando ella veía la aglomeración de gente, se asustaba. Y entonces, pero ella lo podía manejar porque tenía herramientas. Pero yo le digo, pero eso no te debe dar, hay que seguir trabajando en eso. Entonces, ella trabajó esto y ¿qué hizo? Que ella empezó a perdonar a sus padres, ¿verdad? Por haberla llevado, se arrepintió de esa idolatría con esos ídolos de la Iglesia Católica, ¿no? Se desligó de la adoración. Entonces, fíjense, todas las cosas que el Señor hizo, ¿no? ¿Será? Ok. Ajá, ya. Todas las cosas, disculpen, todas las cosas que el Señor hizo, ¿no? Ella se arrepintió del juicio hacia su mamá, rompió toda maldición de pánico, se desligó de la adoración heredada de su mamá hacia esos ídolos, ¿verdad? Porque por esa adoración ella estaba atada a ese espíritu de temor y de pánico, ¿no? Entonces, ella, después que hizo esto, pues el Señor la liberó, ya no tiene ese miedo, a las aglomeraciones. Entonces vean que toda situación de pánico, de miedo, de circunstancias adversas que nos acechan, tienen su porqué. En este caso era eso, ¿no? Entonces, algo que sucedió en la infancia le trajo un pánico y un miedo aliado a la práctica de ocultismo de sus padres, ¿no? ¿Ok? Hay otro temor que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que es el temor que deja la hechicería, porque el enemigo tiene poder cuando tú le temes. Nosotros debemos recordar eso. Cuando tú le temes, entonces el enemigo toma poder. Si tú le temes a Dios, el enemigo en esa área desaparece, ¿no? La hechicería deja mucho temor porque cuando una persona ha estado en brujerías, paganismo, espiritismo, pactos de idolatría, creencias de superstición, sectas, eso deja mucho temor en la vida porque ese es el poder que la persona conoció. Cuando la persona viene de ese mundo, ese es el único poder que conoce. Entonces, si no es sano, si no es ayudado a la persona, entonces le cuesta salir de eso porque el enemigo lo controla porque conoció su poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Conocer el poder de Jesucristo, del Dios Todopoderoso. ¿Okay? Entonces allí la persona va a cambiar, va a leer la palabra, va a conocer al Señor Jesucristo, su palabra, el poder del Espíritu Santo, va a recibir la lengua y va conociendo que el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios que abrió el mar rojo, es el Dios que él ahora tiene, y desligarse de ese otro poder. El enemigo no tiene poder, nosotros se lo damos cuando ponemos nuestra fe en lo que él puede hacer. ¿Ok? Él dice en las acechanzas que él puede hacer. Entonces nosotros debemos quitar, y esto viene a través de lo que dijimos la vez pasada, de los pensamientos negativos. Empieza a pensar que el enemigo los va a atacar por esto, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, y entonces abrimos puerta al temor y le damos poder al enemigo. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Ok, nosotros tenemos que renovar la mente con la palabra de Dios. Y fíjense que en segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, vamos a leerlo aquí, segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Nosotros vamos a ser santificados en la verdad mediante el Espíritu Santo y por la fe en Cristo Jesús y su palabra. Si nosotros ponemos en práctica este texto bíblico de 2 de Tesalonicenses 2:13, nosotros vamos a ir encaminados y vamos a conocer que el enemigo no tiene poder, que nosotros se lo damos, ¿ok? Se lo damos según lo que nosotros creamos, porque tenemos puerta abierta. ¿Qué es una puerta abierta? Una puerta abierta es un área de nuestra vida donde hay un pecado oculto en el cual nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos perdonado, no hemos sacado el dolor que hay en nuestro corazón, el resentimiento. Entonces ahí hay puerta abierta para el enemigo, ¿okay? Entonces eso es una puerta abierta que siempre es bueno recordarlo para que nosotros podamos estar claros de no abrir puertas al enemigo. Fíjense que el enemigo está vencido y tenemos que oír la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que recibir revelación de la palabra. En Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros tenemos que estar convencidos, por ejemplo, si en nuestra vida hay muchos temores al enemigo, a los demonios, nosotros debemos memorizar, estudiar y analizar y pedir revelación de este texto en nuestro corazón, porque dice el texto que el Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta toda lo anuló, que nos era contraria, que la quitó de en medio. Entonces primero dice que la anuló, después dice que la quitó de en medio, y después dice que la clavó en la cruz, y después dice que la despojó, ¿verdad? Despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos aquí una promesa muy amplia que la podemos estudiar y escudriñar en la casa, porque esto nos va a dar una seguridad en Cristo Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces nos asustamos cuando tenemos un diagnóstico médico, pero nos apoyamos en esta palabra. Nos asustamos con las cosas que suceden en el país, pero nos podemos apoyar en esta palabra. Nos asustamos cuando las circunstancias que ocurren en la familia, nos apoyamos en esta palabra. ¿Amén? Amén. ¿Ok? También otro temor, porque nosotros vamos a ir nombrando varios clases de temores, ¿verdad? Porque alguno de nosotros se va a identificar y se va a llevar tarea para esto. Hay un miedo, ¿verdad? O un temor cuando la gente le tiene, o las mujeres le tienen miedo al esposo. El esposo es una autoridad con el cual nosotros podemos compartir la vida y disfrutar, ¿verdad?, en su compañía y no tenerle miedo, ¿verdad? Muchas veces han venido a mí personas, mujeres, que le han tenido miedo a su esposo, que están bajo un yugo tremendo. Cuando hablo con ellos, y es porque le han hecho hechicería a sus esposos para que se casaran con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un matrimonio hecho en la potestad de las tinieblas, y como consecuencia el enemigo tiene un derecho legal allí. Cuando ellos se convierten al evangelio, el esposo le hace la vida de cuadrito, las atemoriza, les arruina la vida, y entonces ellas se llenan de mucho miedo y de mucho temor. Son unos verdugos para ellos. Entonces, una vez que se arrepienten, una vez yo atendí una, y entonces ella, yo le dije: ¿tú cuando buscabas hechicería, le hiciste hechicería a tu esposo? Me dijo: sí, para que me quisiera. Si eso fue hecho en la brujería, pues ella se llenó de tanto temor al esposo después que se convirtió, y de tanto miedo, que sufrió una depresión muy grande, ¿ok? Entonces fíjense todo lo que trae el temor a nuestras vidas. Una vez que ella confesó, se arrepintió, incluso guiada por el Espíritu Santo, hubo restitución con su esposo y su matrimonio cambió.
y ella dejó de tenerle miedo. Ya hubo un matrimonio normal, como lo manda el Señor en su palabra, que es una vida de comunión, es una vida de compartir, una vida de amor, así como dice en Corintios 13, ¿verdad? Que dice que el amor es sufrido, es benigno, todo ese tipo de cosas que ahí la palabra nos dice, ¿no? Entonces ella restituyó, pidió perdón, y su matrimonio el Señor lo restauró. Aunque había sido concebido en las tinieblas por voluntad de ella, pero el Señor lo restauró y ella vivió sus mejores momentos en el tiempo que estaba con el Señor, y ya no tenía ese temor y ese miedo que Él le impartía. Amén. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Este texto lo hablamos nosotros al principio del tema. Entonces, si el perfecto amor, esto no lo tenemos que aprender de memoria, echa fuera el temor, yo tengo que guiar mi vida con el Espíritu Santo para que ese amor de Dios se perfeccione en mí. O sea, el amor de Dios, Dios me lo da, pero se va a perfeccionar cuando yo le correspondo a Él, ¿verdad? Porque si no hago esto, entonces dice que el temor lleva en sí castigo. Entonces cuando estamos sumergidos en miedos y en temores, porque no tenemos una revelación del Señor, no conocemos al Señor, no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Por esto es importante tener un encuentro personal con el Señor en la adoración, ¿verdad? Si usted adora, usted va en pos de ese encuentro. Pero si usted no adora, mire, yo creo que usted se va a ir separando de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para que le adoráramos y le sirviéramos. Hay personas que le sirven pero no le adoran, ¿verdad? Entonces simplemente estamos sirviendo como en la carne. Debemos adorarle en espíritu y en verdad para que nuestro servicio sea como el Señor quiere y como Él dice en su palabra, ¿no? Cada problema o circunstancia de temor o de miedo o de pánico es una oportunidad para adquirir y sanar y desarrollar nuestra fe en Cristo. Nosotros debemos preguntarle a qué le temo y por qué le temo. A veces estamos muy tranquilos, pero debemos ser diligentes en preguntarle al Señor, porque todos tenemos temores, todos. Entonces, bueno, Señor, ¿a qué le temo y por qué le temo? Cuando usted se hace esas dos preguntas, el Espíritu Santo le va a sanar y le va a ayudar, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a pasar a otro temor que yo creo que de este no se escapa ninguno, ¿verdad? Porque a lo mejor lo hemos tenido o a lo mejor lo tenemos, que es el temor a la muerte. Una señal de que nosotros tenemos una relación personal y directa con el Señor Jesús es que hemos vencido el temor a la muerte. Porque muchas veces conozco cristianos que entonces no quieren ni siquiera oír hablar de la muerte porque tienen mucho temor, porque no han sanado allí. Y dicen, no, yo no me quiero morir. Lógico, nadie se quiere morir, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿quién se quiere morir? Nadie va a levantar la mano. Nadie va a levantar la mano. Pero debemos analizar cómo estamos en el Señor en ese punto, ¿ok? Entonces fíjese, la gran mayoría de la gente teme a la muerte porque es una interrogante que trae en su vida y trae a su vida como una incertidumbre por la falta de conocimiento, por la falta del conocimiento de la doctrina de la salvación. Nosotros podemos recordar, que fue mi experiencia, que cuando éramos inconversos, ¿verdad? Y a lo mejor a algunos todavía le pasa, ¿no? Cuando éramos inconversos, por ejemplo yo cuando iba a un entierro, ustedes no se dan cuenta que cuando va a un entierro todo el mundo está callado. Claro, como no tienen el dolor de la pérdida y todo, pero si uno se pudiera meter en sus pensamientos, cada persona está pensando, y cuando me toque a mí, ¿verdad que sí?
y cuando me toque a mí, porque entonces uno se queda callado, bien, entonces la gente piensa, todo el mundo piensa que está dolido por el muerto. Mentira, que estamos analizando, y cuando me toque a mí me pasó que cuando yo iba a un entierro y entonces yo veía que metían la urna, era cuando era inconversa, ¿okay? Metían la urna y empezaba a sonar la tierra sobre la urna. Yo decía, ya lo van a terminar de tapar. Yo, wow. Y entonces yo me imaginaba como yo metida allí en la urna, y que ya la tierra había caído toda, y me imaginaba que todo el mundo se iba. Y aquello era terrorífico, y yo decía, wow, pero eso es terrible. Entonces uno quedarse ahí, uno se queda solo, porque era inconversa, no conocía la doctrina de la salvación, no conocía a Jesucristo. Entonces cada vez que yo pensaba en la muerte, pensaba en la tumba física, que iba a enterrar allí, ¿ok? Entonces, y por eso la gente le tiene tanto miedo a la muerte. Pero cuando conocí al Señor y empecé a tener una relación íntima con Él, ya empecé a pensar en la muerte no como la tumba, que yo iba a estar allí. Ya empecé a pensar y a ver que cuando me toque partir, es sencillo. Acuérdense que el Evangelio es sencillo, ¿verdad que sí? Y saben cómo se vence. Y he hablado con muchas personas que cuando iban a los talleres vencieron el miedo a la muerte. Es sencillo. Si tienes una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, te duermes aquí y te despiertas con Él, ¿verdad? Pero nosotros, cuando somos inconversos, pensamos que vamos a estar enterrados allí, ¿verdad que sí? Están muy callados. Están pensando entonces que vamos a estar enterrados allí. Entonces, y también tengo aquí un ejemplo práctico de cuando tenemos una relación íntima con el Señor, que la gente le tiene miedo a la muerte porque no hay una relación íntima con el Señor. Entonces, es un ejemplo práctico. Cuando una persona se va a casar, tiene miedo de irse con el novio o con la novia, ¿verdad que no? Está desesperado de terminar la fiesta para irse, ¿ok? Entonces, así así es. Si tengo una relación con el Señor, no tengo que tener miedo a que me voy a encontrar con Él, que voy a realizar por lo que tanto viví aquí en la tierra, que es mi relación íntima, mi noviazgo con el Señor, y lo voy a realizar porque ya llegó mi tiempo, ¿ok? Yo soy de las que pienso también que muchas veces le tenemos temor a la muerte. Yo creo que aquí va a haber mucha tarea, ¿verdad que sí? Muchas veces le tenemos temor a la muerte porque le tenemos miedo al dolor, a la enfermedad y todo eso, ¿no? Pero en Cristo Jesús todo eso está vencido, como lo dice en la lectura que leí de Colosenses, que Él clavó todo eso en la cruz. Si nosotros tenemos fe en su palabra y en Él, eso lo vamos a ver. Y yo pienso que cuando la gente se muere, dice la Biblia que Él se llevó nuestros dolores. Entonces no va a haber dolor. Fíjense que nosotros, vamos a ver ahora más adelante, déjeme decirle esto para después pasar a esa lectura, ¿no? La Biblia señala la muerte como dormir. La Biblia señala la muerte, es la muerte espiritual, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros morimos, lo señala como dormir, ¿verdad? Entonces, en la vida práctica, ok, me duermo aquí y me despierto en otro lado, me despierto con el Señor, en el sitio donde el Señor me está esperando. ¿Lo vemos así? Sí. Ok. De todas maneras, tenemos que ahora, como tarea, ¿verdad?, arrepentirnos de haber tenido temor a la muerte, para que nosotros podamos disfrutar de esa relación con el Señor y cambiar esos patrones de pensamiento de que no vamos a estar enterrados en la tumba. O sea, la tumba en Cristo Jesús se acaba, porque ya nosotros vamos a pensar es que vamos a estar con el Señor. Ahí yo no voy a estar. Ahí va a estar mi vestido, ese vestido que usé durante esta vida, ¿ok? Fíjense que esto lo comprueba Marcos 5:39, que dice:
Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Entonces hizo el milagro y la niña despertó. Vamos a leer Hechos 7, 54 al 60, ¿no? Todas estas citas anótenlas para que la lean en su casa. Hechos 7, 54, no, sí, 54, Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vamos a analizar esta lectura aquí. A la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, y le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a sus pies, y un joven que se llamaba Saulo, y le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Yo pienso que leyendo esta lectura, mientras él lo estaban apedreando, si una persona tiene un dolor muy grande, no puede hablar, ¿verdad que sí? No puede hablar. Entonces quiere decir que cuando vino la muerte a Esteban, el Señor Jesucristo se llevó los dolores de Esteban cuando lo apedreaban. Entonces por eso yo pienso que si tenemos miedo a la enfermedad, al dolor, el Señor Jesucristo se lo lleva, porque le estaban apedreando y él decía que veía al Señor. ¿Ok? Entonces, esto es importante que nosotros lo conozcamos, que vamos a estar siempre en los lugares celestiales con el Señor, incluso en este momento, y que Él llevó todos nuestros dolores en la cruz del Calvario. Y así lo vemos que sucedió con Esteban, porque él hablaba. Y una gente que tiene un dolor de que le están tirando piedras y piedras y piedras y piedras, no puede hablar. Y aquí dice que habló. Quiere decir que el Señor se llevó sus dolores. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Entonces, Esteban estaba en el umbral de la muerte y vio la gloria de Dios y a Jesucristo, y al final durmió. No dice que murió, sino que durmió. Otro punto es el temor a los demonios y los fantasmas, ¿verdad? Y los muertos. Nosotros debemos creer en lo que dice la palabra de Dios, y esto lo podemos aplicar también en Colosenses 2, 14, 15. No tiene ningún derecho a las potestades, porque Jesucristo las clavó en la cruz del Calvario. Entonces, la base de todos nuestros temores es la carencia de protección de nuestros padres en la niñez. Si un niño tiene miedo, pues papá tiene que quitarle esos miedos con una demostración afectiva y con una enseñanza, porque muchas veces abrazamos al niño pero no le enseñamos el por qué el temor se va de su presencia. Entonces es muy importante que así como nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios y que nos enseñen la palabra de Dios para nosotros vencer nuestros temores, los niños también. Y es muy importante para que crezcan libres y sanos, porque la instrucción y la enseñanza nos protegen. ¿Ok? Por eso es que nosotros recibimos talleres, el Señor nos manda a recibir la instrucción de la palabra, nos manda a que vengamos, que tengamos que venir a la iglesia a oír la enseñanza de la palabra, que leamos la palabra todos los días, porque la enseñanza y la instrucción protegen nuestro corazón. Hay niños que son atacados por las noches y los padres deben estar pendientes de comunicarse con el niño. ¿Ok? Y como dije antes, explicarle, orar con ellos y por ellos, porque en la manera que nosotros oremos por los niños, eso les da sentido de protección, y el Señor los cubre y los protege, ¿no?
También es importante que se haga el altar familiar. Cuando nosotros hacemos el altar familiar, todas esas cosas se disipan porque escudriñamos la palabra, la compartimos y el niño aprende a confiar en la palabra de Dios y los temores se tienen que ir. En un hogar donde se hace el altar familiar, esa familia se va afirmando en la protección que da su palabra y el Señor Jesucristo. En ese altar es importante memorizar los textos que combaten el temor. Es importante que nosotros le enseñemos en cada momento del altar familiar a nuestros niños y a nosotros también aprendernos de memoria textos que combaten el temor, textos que nos dan fortaleza, textos de la Biblia que nos hacen tener confianza en el Señor Jesucristo. Porque esto nos va a marcar en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un testimonio de un predicador que siempre lo digo porque en el momento que lo escuché, eso me impactó muchísimo, ¿no? Porque él decía que él conocía quién era el enemigo, pero que también conocía quién era su Padre Celestial. Yo escuché este testimonio y él dice que cuando él era niño, dejó de ir al colegio porque había otro muchachito que lo agredía y le pegaba. Él no quiso decir nada en su casa, pero cuando sus padres se dieron cuenta que no quería ir al colegio, le preguntaban y él lo negaba, que no pasaba nada, inventaba cosas. Pero después tuvo que confesar a sus padres que era que un niño lo estaba molestando. Su papá fue a defenderlo. Su papá se presentó al colegio y habló con el niñito y hasta amenazó al niñito. Le dijo que si le pegaba a su hijo se iba a encontrar con él. En esto apareció el papá del niñito agresor y bueno, ahí conversaron y todo ese tipo de cosas. Y bueno, sucedió que el niño no agredió más a este predicador cuando era, el amiguito no agredió más a este predicador cuando era niño. ¿Y qué sucedió? Que él dice, y a mí eso me gustó mucho cuando yo lo escuché, porque él dice, mire, yo sé que el diablo existe y sé que los demonios también, pero yo sé quién es mi Padre. ¿Por qué? Porque esa experiencia lo marcó a él, que su padre salió en defensa de él cuando él más lo necesitaba, cuando él era niño. Y por lo tanto, él no tenía esos temores a los demonios ni al enemigo, porque sabía que su padre era más poderoso que todos esos espíritus inmundos. De hecho, es un predicador que se dedicó a administrar sanidad interior en su país y hacer mapeos espirituales porque tenía esa seguridad paternal. De aquí la importancia que nosotros le damos a la seguridad paternal y lo que el padre puede impartir al niño en la comunión, en el altar familiar, ¿ok? Entonces, el que tiene miedo le está rindiendo tributo y adoración al enemigo porque no tiene confianza en Dios. Una de las cosas que nos va a quitar el temor es que apenas lo sintamos, sepamos que esa es la adoración al enemigo. Entonces yo adoro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no tengo por qué adorar al enemigo con el temor. Entonces voy a identificarlo para desarraigarlo, para sanar, para perdonar, para arrepentirme y el Señor me va a libertar, ¿okay? Poquito a poco nosotros vamos a ver cómo vamos siendo libres de temores. El regalo más precioso que uno le puede dar al Señor es demostrarle en cada circunstancia que uno tiene confianza en Él y Él nos va a defender, porque se hacen válidas las promesas del Señor. Si nosotros tenemos temor, como dije anteriormente, invalidamos las promesas del Señor. Entonces ponemos una barrera. Fíjense que el Señor cada vez que iba a hacer un milagro decía, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque no podemos, el Señor no podía hacer el milagro allí. ¿Ok? Ajá. Debemos confesar nuestros temores para ser sanados y debemos arrepentirnos delante del Señor por no haber confiado en cada circunstancia de la vida.
Si el Espíritu Santo le recuerda en alguna circunstancia donde usted sintió miedo y temor, debe arrepentirse. Señor, perdóname porque en ese momento no confié en ti. Confié en mí mismo, tuve mucho miedo, no pude creer a tu palabra. ¿Ok? Ahora, como yo le he dicho, no es que no vamos a sentir miedo, vamos a clamar al Señor en ese momento de miedo. Y nosotros podemos recordar los miedos grandes que hemos tenido en la vida. Yo, por ejemplo, en una oportunidad sentí un miedo terrorífico, horrible, pero yo clamé al Señor porque era lo único que tenía. Yo digo, Señor, ¿qué es esto, no? Era una Semana Santa donde todas las muchachas que están estudiando en mi casa se iban. Entonces yo le dije a la última que quedaba, le dije, ok, ¿tú te vas? Sí, bueno, ok, voy a cerrar las puertas, porque ella se iba a casa de un hermano con su mamá y salió con su mamá por allí, y yo me quedé convencida que me quedé sola, ¿no? Me quedé sola en la casa, tranqué todo. Entonces, pero en la noche pues me levanté para ir al baño y de repente, hermano, yo veo en la escalera que sube un bulto grande. Y yo me llené de un pánico horrible que yo temblaba, pero yo me apoyé en el Señor. Y cuando me apoyo en el Señor es cuando yo digo, ¿quién está ahí? Y contesta la muchacha que se había ido. Entonces me dice ella, soy yo, señora Mirta. Pero ¿y qué pasó? Tú no te habías ido. Entonces le cerraron el estacionamiento en casa de su hermano y ella se devolvió, pero como yo cerré todas las puertas, ella no podía entrar para el anexo donde ella vivía, ¿no? Entonces me invadió el miedo, ¿verdad? Porque yo confío que estoy sola, pero el Señor me dio valentía a preguntar quién era el que estaba allí. Entonces no es que no lo vamos a sentir, sí, pero inmediatamente pues lo vamos a vencer. Ok, entonces, si nosotros no confiamos en el Señor, el miedo quedará implantado en nuestro corazón y tendremos que desarraigarlo. Nosotros debemos confesarlo. Si tenemos algún temor, nosotros debemos confesarlo a algún hermano de confianza, alguna autoridad, porque Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Si usted confiesa sus temores, probablemente Dios le va a ayudar, o seguramente que Dios le va a ayudar para ver la raíz de dónde viene, y el Señor pues lo va a libertar. El temor trae enfermedades. La preocupación es lo opuesto a la paz y a la fe, y es la puerta abierta para que venga el temor y produzca enfermedades, ¿no? El temor, el miedo, el estrés constante puede dañar los órganos como páncreas, tiroides, riñones, puede dar cáncer, artritis, úlceras, enfermedades del colon, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos anidar el temor en nuestras vidas. Nosotros tenemos que echarlo fuera y apegarnos a la revelación de la palabra de Jesucristo. El miedo descontrola el sistema endocrino y genera mucho cortisol. El cortisol hace mucho daño al cuerpo cuando es generado en cantidades muy grandes. Entonces nosotros debemos desintoxicar el cuerpo, como les dije anteriormente, haciendo ejercicios, arrepintiéndonos, perdonando y pidiéndole perdón al Señor, y haciendo dietas donde comemos mucha fruta y mucho líquido para que eso drene de nuestro organismo, ¿ok? Porque hace daño, se descontrola el sistema endocrino, se sueltan muchas sustancias que no se deben soltar en esas cantidades, y entonces eso es lo que daña nuestros órganos. Una persona que yo conocí, ella desarrolló cálculos renales porque ella vivía con un esposo que le tenía miedo, le tenía mucho miedo a la autoridad.
Y entonces se descontrola el sistema endocrino y ella no puede manejar eso. Entonces muchas enfermedades vienen por la causa de los miedos, el estrés y el temor. Algunos temores y causas, vamos a ver por aquí otros temores y causas. Por ejemplo, tener temor de perder la pareja. Hay personas que tienen ese temor y ese miedo, bien sea perderla porque se muera o perderla porque se divorcian, ¿verdad? La Biblia dice que en Isaías 8:13, no teman nada sino al Señor de los ejércitos, si a Él temen, no tienen que temerle a nadie más. El único, ¿se acuerdan que yo les di al principio que le di la definición de temor, de miedo, de pánico y de temor de Dios? Nosotros debemos sustituir cada vez que nosotros nos arrepentimos. Si llevan tarea hoy, cada vez que nosotros nos arrepentimos, vamos a sustituir en el área por el temor de Dios, porque ese es el único temor que nosotros debemos tener. No es temor al hombre, no es temor a las circunstancias, sino el temor de Dios. Es el único temor que nosotros debemos tener. Me arrepentí de un temor, fui sana y fui libre, Señor, en esa área que sea depositado el temor de Dios, que el temor de Dios crezca en nuestra vida, porque si tenemos temor de Dios, no le vamos a temer a nadie más, ¿ok? Lo vamos a vencer. Cuando venga como de una manera, vamos a decir, espontánea y natural, lo vamos a vencer en el Señor Jesucristo. Ok, entonces cuando las personas tienen temor a perder la pareja, esto puede ser porque Jesucristo no es el primero en su vida. El Señor necesita que el Señor sea el primero en su vida, ¿verdad? Que le demos la prioridad al Señor en todo, no que confiemos en una pareja, que dependamos de una pareja. La amamos, la podemos amar, podemos convivir, pero el Señor siempre ocupa el primer lugar. Si no es así, debemos sanar, debemos pedir perdón, porque cuando el Señor ocupa el primer lugar, entonces no vamos a sufrir de temor de perder la pareja. Yo tengo una amiga que ella dice que ha oído los talleres y todo eso, entonces ella dice que ella disfruta mucho a su esposo, pero que ella todo el tiempo se lo entrega al Señor. Señor, pero tú eres primero, Él es tuyo, Señor. Y ella dice que de esa manera se pierde el miedo de perderlo. Ella sabe que un día, a lo mejor su esposo no va a estar, o no sabe si es ella primero, pero ella no anida ese temor de perder su pareja o de quedarse sin él. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces debemos entregar en el altar de Dios los afectos y que el Señor sea lo primero. Así como dijo el pastor esta mañana, ¿no? Eso fue bonito, que el príncipe azul de ella es el Señor Jesucristo. Qué bello, ¿verdad? Eso fue lindo. Entonces, eso en el caso de perder la pareja, ¿no? Lo entregamos. Señor, Él es tuyo. Pero le podemos decir, Señor, déjamelo disfrutar un tiempo más, ¿verdad que sí? Y sabemos que cuando parta esa pareja, esa esposa o ese esposo, lo vamos a aceptar tranquilamente. Entonces, una persona llegó a mí y entonces ella llegó y me dijo que había soñado que su esposo se moría. Y entonces le digo, ay, ¿y qué te pasa? Que tengo mucho miedo. Ella decía que tenía mucho miedo a que él se muriera y ella se quedara sola. Entonces yo le digo, no, mira, eso es una misericordia del Señor, porque el Señor quiere que tú empieces a elaborar tu duelo desde ahora. Tú empieces a entregarlo al Señor, a confiar que el Señor es lo primero en tu vida, a darle gracias por todo lo que lo has disfrutado, y así el día que llegue esa situación, tú no vas a ser afectada de que te va a dar una depresión, de que te va a hundir, ¿verdad? Y en efecto, así fue. Ella empezó me dice, ay, neta, pero me da dolor que se muere. Y bueno, pero tienes que entregarlo al Señor. Ese miedo tiene que desaparecer porque tú confías en el Señor. Ella lo hizo y después su esposo a los años se enfermó y partió. Y de verdad yo vi la elaboración de un duelo perfecto, como lo que Dios hace. Ella elaboró su duelo de manera perfecta porque ya le puso atención a lo que el Espíritu Santo le venía diciendo.
Empieza a entregar a tu esposo, a dar gracias, para que el temor, el miedo no se anide en tu corazón de quedarte sola. ¿Ok? Amén. Amén. Ajá. Hago así y luego ok, ajá. Entonces, hay otro puntico aquí, que es el temor a la soledad, ¿verdad? Este temor, vamos a en estos 5 minuticos que nos quedan y después, la próxima vez volvemos a hablar un poquito de esto. Este temor ataca a la mayoría de las personas porque en algún momento de la vida nos espera la soledad. Pero nosotros, así como el temor a la muerte, nosotros lo vencemos, nosotros tenemos que vencer el temor a la soledad y analizar por qué tenemos miedo a quedarnos solos, ¿verdad? Porque las personas que se le casan los hijos, pues se van a quedar solos en determinado momento. Entonces nosotros debemos trabajar ese miedo. A veces son miedos como inconscientes. Yo recuerdo que yo cuando me quedaba sola, que todos mis hijos eran jóvenes y salían, y me quedaba sola en los tiempos de Semana Santa, de Carnaval, eso era algo fuerte para mí. Yo sentía aquella casa más grande y sentía una soledad lacerante, y eso era un miedo que yo sentía. Y bueno, empecé a trabajar con el Señor a ver por qué, y tenía muchas raíces, ¿verdad? Una de las raíces que tenía, que el Señor desarraigó, es la falta de protección de mi papá. Otra raíz era el ocultismo y la hechicería, y fui trabajando poquito a poco. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que aprender a disfrutar la soledad en el momento que Dios nos las permita, porque no estamos solos, estamos con el Señor. Y recordemos que hay una soledad externa y hay una soledad interna. La interna es la que nosotros debemos tratar, ¿ok? Entonces vamos a estar en el Señor y no nos va a afectar. Entonces debemos trabajar en eso, porque el miedo a la soledad es fuerte, hermano, eso es muy fuerte. Entonces debemos trabajarlo, y debemos trabajarlo y procesarlo, y cuando nosotros servimos a Dios, esos miedos se disipan, porque el que da fruto, Dios lo poda para que lleve mucho fruto. Nosotros podemos vencer esos miedos y llenamos nuestra vida con el Señor, con el servicio, y nos va a faltar tiempo para sentirnos solos. Y vamos a aprender a disfrutar los momentos de soledad para estar con nuestro Señor. ¿Ok? Un equipo para servirle a Dios.